Razones del por qué la iglesia del primer siglo creció a grandes pasos. La respuesta está en la Biblia. Ellos tomaron en serio la gran comisión. El Señor Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Ellos obedecieron al mandato que Jesucristo les dio de ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y usted puede anotar estos versículos en Judea, Hechos capítulo 2, versículo 8. En Samaria, Hechos capítulo 8, versículo 12. Y hasta lo último de la tierra, que podemos verlo del capítulo 13 hasta 28 del libro de los Hechos, y etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. La iglesia practicaba el evangelismo personal. Voy a citar nuevamente Hechos capítulo 8, versículo 4. Practicaban el evangelismo personal. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Libro de Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y Colosenses capítulo 1, versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ellos estaban dispuestos a sufrir. Hechos capítulo 21, versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente que estaba a su alrededor escuchó esas palabras. Ellos tenían ese sentir, estaban dispuestos a sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estas son razones de por qué la iglesia del primer siglo creció a grandes pasos. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Estaban dispuestos a sufrir, ponían a Dios en primer lugar. Recuerda lo que el Señor Jesús había dicho, y esas palabras se traspasaban unos a otros. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ponían a Dios en primer lugar. Estaban dispuestos a llevar el Evangelio
por todas partes. Nuevamente cito Hechos capítulo 8 versículo 4, los que fueron esparcidos, porque juntitos quizás no se veían más bonitos, sino que en ese tiempo tuvo que pasar algo, fueron dispersados, ¿cierto? Esparcidos, y iban por todas partes anunciando el Evangelio. Romanos capítulo 15, versículo 19, dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hechos capítulo 5, versículo 28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis ya llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ellos estuvieron dispuestos a llevar el Evangelio por todo lugar, por todas partes, tomaron su cruz en pos de Cristo. Estaban dispuestos a sufrir por Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Filipenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio y a sufrir por Cristo esta iglesia en el primer siglo. Y así fue como creció y se multiplicó y se fortaleció. Sacaron fuerzas de debilidad como viendo al Señor. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Así dijo el Señor. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y Hechos capítulo 21, versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Lo acabo de leer hace un momento atrás, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaban dispuestos a sufrir por Cristo. Ellos reconocieron que el Evangelio era poder de Dios para salvar al hombre, para salvar a la humanidad. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ellos reconocieron que el Evangelio era poder de Dios para cambiar la vida del hombre. Porque crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjese bien. Y Esteban, lleno de gracia, lleno de poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso sale en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 7 al 8. Ellos reconocieron, la iglesia reconoció en ese tiempo que el mundo estaba perdido sin el Evangelio. Pues como está escrito, y así también lo dejó el Señor a través del apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 10 y también el versículo 23, como está escrito, no hay justo ni aún uno.
Y ellos se preocuparon y dijeron, no puede ser. El mundo está perdido sin el Evangelio. La gente se está perdiendo. No hay justo, nadie, ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, dice lo siguiente: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ellos estaban con ese pendiente. Sabía que en la gente que se estaba perdiendo iba a haber una retribución, porque ellos no conocen y no conocían a Dios. Sigo leyendo, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermano, eso nos debe estremecer. Nosotros, por misericordia y por gracia de Dios, tenemos salvación. Pero hay mucha gente que no tiene salvación. Eso debe preocuparnos, eso debe sensibilizarnos. Como podemos ver, la iglesia del primer siglo tenía una fuerza poderosa en cuanto a predicar el Evangelio. Fuerza poderosa, poder de Dios, no solamente creer, sino que creyéndole a Dios, creyéndole al Señor, lo que Él había dicho, lo que Él había dejado en sus palabras, en sus pisadas, en sus enseñanzas, a través de los discípulos, a través de los apóstoles, y que se estaba divulgando, y que el Señor respaldaba su palabra, y se multiplicaba y crecía la salvación en muchas personas, en muchas multitudes, hasta el día de hoy. Amén. El libro de los Hechos inicia con evangelismo personal. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero también el libro de los Hechos termina con el evangelismo personal. Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31. Y se lo quiero leer. Hechos 1, 8. Pero recibe promesa para ti, pídelo, anhélalo, recíbelo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del Señor. No estés pasivo, no estés estático. Sé un protagonista, un actor de la obra de Dios, de lo que el Señor está haciendo en este tiempo y va a hacer en estos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el libro de Hechos capítulo 28 versículos 30 y 31 termina con evangelismo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y eso me llama la atención, porque Pablo quizás estaba en un lugar encerrado, y ahora que está toda esta onda de que del encierro y que no se puede salir y restricciones, el apóstol Pablo estaba en un lugar, ¿cierto? Quizás en un lugar ahí también, en una casa, y no podía salir. Pero él recibía y la gente venía a él, y Dios traía a esa gente, a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pero quiero decirte algo antes de terminar en este momento. Esto continúa. Tenemos libro de los Hechos, capítulo 28 hasta el versículo 31. Pero ¿por qué no decir Hechos capítulo 29, versículo 1 en adelante? Lo que Dios está haciendo y quiere hacer en tu vida. Hechos del Señor en tu vida, con poder y gloria del Espíritu Santo, usando tu vida en el evangelismo, ganando almas para Cristo,
Que así sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que hayan alcanzado a tomar estos apuntes, o simplemente usted puede ver nuevamente esta transmisión, este audio, este video, para que usted pueda anotar nuevamente. Lea todo el contexto, lea todo el capítulo, no se quede solamente con estos versículos bíblicos, para que pueda tener un mayor entendimiento de esta enseñanza para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, y cualquier pregunta o cualquier consulta usted me la puede hacer llegar, porque con mucho gusto y con mucho amor la vamos a responder. Que Dios les bendiga.